Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico a raíz del cambio electoral que ocurrió ya más de un mes. Estamos ya a un mes y un día de que ocurrieran las elecciones del 5 de noviembre. Como siempre, les agradezco a todos que se sigan suscribiendo a este canal. Me escriben diariamente, increíblemente, personas a través de las redes sociales que ven el podcast y que les está gustando el contenido, inclusive personas que quisieran sumarse como auspiciadores. Así que les agradezco a todos ese respaldo. Yo de verdad no pensé que íbamos a llegar tan lejos cuando hace 3 meses comenzamos a hacer primero los vídeos diarios y ahora ya con menor frecuencia, pero con la suficiente para que ustedes sigan con nosotros aquí, porque me parece que es un buen ejercicio. De hecho, quiero agradecer a la familia de los restaurantes Denis que han continuado con nosotros durante 2 meses, auspiciando fielmente este espacio, y próximamente vamos a estar haciendo uno de los episodios desde uno de los restaurantes de Denis. Se los vamos a dejar saber para que puedan compartir allí también los que quieran llegar y ver cómo, porque una de las preguntas más comunes que me hacen es cómo yo grabo y dónde grabo el podcast y quién lo hace, si lo hago yo solo. La respuesta es que no, la respuesta es que tengo ayuda, por eso me parece que está bien iluminado y es un producto un poquito, no es una cosa muy compleja, pero es un producto que tiene la calidad que ustedes se merecen, tanto de audio como de iluminación, y yo trato de que el contenido sea de actualidad. Y bueno, pues como tantos estos días de comienzo de la Navidad, pues me he cogido un resfriado. Estoy aquejado por una pequeña monga, le decimos aquí en Puerto Rico, catarro fuerte, que me tiene medio congestionado, pero aquí seguimos y sigo también haciendo mi programa de radio en Noti1, igualmente el segmento de televisión. Bueno, quiero hoy comentar algo que sucedió hace ya unos días, pero que yo no pude comentar aquí con ustedes. Fueron los días de Acción de Gracias. Yo estaba tomándome un descanso que terminó en este catarro, pero bueno, intenté que fuera un bajar revoluciones. Y durante esos días se informó que la toma de posesión de los nuevos senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista va a contar con la presencia de 100 pastores, sacerdotes y líderes religiosos. No es que no sea común que los líderes religiosos participen en este tipo de acto público. Yo recuerdo cuando fui senador, en la sesión inaugural de aquel senado, pues había invitado a un pastor, había invitado a un sacerdote, que creo recordar que fue el arzobispo metropolitano de San Juan. Había también un rabino de la comunidad judía en Puerto Rico, que aunque no es muy grande, es una comunidad con presencia en la capital principalmente. Es decir, es costumbre en un país que, aunque tiene en teoría un estado laico, un estado que no es, mejor dicho, un estado secular, pues no hay tal división para actos públicos, y es una tradición muy apreciada por muchos puertorriqueños el comenzar los actos con una invocación, con una oración o la presencia de líderes religiosos, y pedir ayuda, pedir bendición, es algo muy común. Pero 100 pastores y líderes religiosos es un mensaje político el que se está mandando. Rivera Chats, el presidente del Senado entrante, Tomás Rivera Chats, dice que durante este próximo cuatrienio, el Senado, controlado abrumadoramente por el Partido Nuevo Progresista, le va a estar dando prioridad a los valores tradicionales, dice él, y de familia, que es una manera que se tiene en el sector conservador político de decir que van a legislar y que se van a comportar como un movimiento de derechas o de ultraderecha, habrá que ver. El hecho es que tampoco es nada sorprendente. Tomás Rivera Chats ha dicho y siempre ha sido, o ha por lo menos defendido, el discurso conservador dentro del PNP, y ha hecho muy consistentemente expresiones políticas siempre en favor del sector religioso, especialmente el protestante.
Ustedes recordarán que en el Partido Nuevo Progresista hay como esta relación de amor y odio con la jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico, que está controlada por obispos muy liberales, la mayoría de ellos, y que aún así muchos de los miembros del PNP son católicos y son fervientes católicos. Y hay también una serie de líderes católicos que se identifican con el movimiento estadista en Puerto Rico y que han estado en pugna con la jerarquía católica. Por eso, y desde los tiempos de que Pedro Rosselló declaró aquello de que era católico protestante, lo que parecía un oxímoron, parecía una contradicción, pero en realidad era un plan político de ampliar con una alianza no escrita ni establecida formalmente con el sector conservador protestante, principalmente el de sectores pentecostales en Puerto Rico, una alianza político-religiosa que favoreciera el crecimiento del PNP y del movimiento estadista en Puerto Rico. Por mucho tiempo fue así, hasta que el hijo de Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló, llegó a la gobernación en 2017 de creencias profundamente liberales, identificado en los movimientos más progresistas dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos, le dio espacio en su gobierno a la agenda liberal y había hecho muchos compromisos con ese sector religioso que su padre trabajó tanto cuando fue gobernador en los años 90 del siglo pasado. Y ese sector se decepcionó, no por la manera atropellada y bochornosa en que Rosselló hijo salió de la gobernación, sino porque ellos entendieron que no se le había cumplido las promesas que se le habían hecho de encaminar una agenda legislativa y gubernamental conservadora. Ustedes saben que está el issue de la limitación del aborto, está el issue de la comunidad LGBTQ+, está el issue de las drogas y de la medicalización de las drogas, etc. Y Rosselló hijo fue muy liberal y eso ocasionó que el sector protestante conservador en Puerto Rico se organizara, principalmente el pentecostal, en una nueva colectividad política que es el Proyecto Dignidad, que en las elecciones de 2020 logró la elección de 2 legisladoras y el 6% de los votos a la gobernación y que tenía muchas expectativas de crecimiento electoral en estas pasadas elecciones de 2024, pero que no fue así. Inclusive importaron del PNP un líder, un alcalde, el de San Sebastián, Javier Jiménez, para que fuera su candidato a la gobernación, pensando que eso les iba a permitir crecer en el sector nuevo progresista, del que reconocidamente salían la mayor parte de sus votos. Pero el cambio primarista que provocó la derrota de Pedro Pierluisi de la candidatura a la gobernación y la entrada de Jennifer González, republicana y con un discurso un tanto ambivalente en cuanto a esta cosa de los alineamientos religiosos y que se expresa ella de valores cristianos, de valores conservadores, a pesar de con apertura, cambió también esa temática y al polarizarse la campaña entre la elección de Juan Dalmau o la elección de Jennifer González, uno desde la Alianza, otra desde el PNP, y se formó todo ese discurso antisocialista, anticomunista, antiizquierda, muchos de los que habían pensado desertar del PNP regresaron con Jennifer González y el Proyecto Dignidad no pudo realmente crecer. Ahora tendrá las mismas 2 legisladoras, pero en un contexto legislativo muy distinto. Y Tomás Rivera Chats, que es un sabueso político de gran habilidad sobre cómo se construyen este tipo de movimientos, olfatea que por ahí es que tiene que seguir para vaciar el Proyecto Dignidad nuevamente en el PNP, sacarlo del panorama político o reducirlo a una fuerza insignificante y el PNP reconstruir su vieja alianza con el sector conservador religioso y cristiano fundamentalista que había comenzado Pedro Rosselló. Así que el Proyecto Dignidad debe saber que es a por ellos que va ese discurso y ese acercamiento tan abierto hacia el sector religioso del nuevo Senado del PNP. Seguimos mañana.